A ver, vamos a pedirle en esta noche a nuestro hermano Cristian. Hermano Cristian, diríjanos en una oración poderosa, ¿sí? Así, a lo reformador, una oración reformadora. Vamos a Bueno, rezar. ya pues también haremos. Bendito Padre, Señor, gracias una vez más, Señor, porque nos traes una vez más acá para poder llevar acá presentemente tus clases que nos traes acá por medio del Pastor Carlos Medina. Gracias porque hasta el día de hoy nos sigues, nos has cuidado, nos has guardado en lugares donde nos hemos encontrado, ya sea en el trabajo, en el estudio o algún familiar, Señor. Gracias porque con tu mano poderosa nunca nos apartas, nos separas de ti, Señor, para poder buscarte, Señor. Gracias también que cada día dan sus tiempos, mis hermanos, acá de corazón, para poder estar acá presentes en llevar estos cursos, Señor, que es de mucha bendición para cada uno de nosotros y así llevarlo a cabo en nuestras denominaciones, Señor. Gracias también porque en cada momento aprendemos más y más de ti a través de nuestros hermanos, hermanos maestros pastores, Señor, que nos enseñan, que sea de bendición lo que aprendemos y así también este curso que estamos por retornar, Señor, con el pastor Carlos Medina, que sea de bendición y que sea un ejemplo para nosotros y poder llevarlos también a nuestros hogares y como iglesia también. Gracias, te bendecimos este inicio de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a tomar lista y vuelvo a repetir, y lo voy a repetir varias veces durante la sesión. Yo tomo lista al principio de cada bloque y al final. Si alguien no está en cualquiera de las tres llamadas, lo cuento como inasistencia, ¿sí? En la semana pasada solamente dos personas me pidieron permiso por una cuestión puntual de la iglesia, pero el resto no me dijo nada, así que voy a tomarlo igual como que no avisé, pero esta vez estoy avisando. La asistencia no es solamente por responder presente en una lista, sino es estar presente en toda la clase, ¿sí? Si alguna urgencia hubiera, avisa, ¿sí? Y vuelvo a decir, como siempre, eh, hay que tomar nuestras precauciones por el tema de la inasistencia, ¿está? ¿Sí? Muy bien, hoy vamos a hablar, bueno, vamos primero a recapitular un poco con lo que hicimos la semana pasada. A ver, ¿de qué tratamos? A ver, alguien que me ayude. Buenas noches con todos. ¿Sí? ¿Sí? Cristian está mandando saluditos ahí por privado, hermano, se lee todo por acá, por favor. Bueno, hermano Cristian, a mí también no me saludas, Y hermano. salúdame a mí también, Cristian, por favor, ¿ya? No, ¿Ya? no, acá voy a mandar acá porque tiene algo El acá. pastor, Pero este buenas noches con todos. Bien, buenas noches, casi ¿cómo lleno. están? Voy a tomar lista, ahora sí que llegue a más gente, vamos a tomar lista, ¿sí? ¿Sí? Bueno, era ahorita. Cristian está saludando a todo el mundo, no se sorprenda, está saludando a todo el mundo. Bien, vamos Ah, entonces a tomar lista. Bien, tomo lista, Javier Feliciano. Presente, pastor, presente. Muy bien. Julio César, todavía no entra. Gabriela Zulín, Fon, todavía no entra. Sol Melgarejo, ¿está? ¿Presente Sol? Pastor, buenas noches, sí, Buenas noches, presente. Sol, ¿cómo estás? Bien. Roger Alexis. Pastor, buenas noches, presente. Hola, Buenas Cristian. noches, Roger. Buenas noches. Brigitte Adi. Buenas noches, pastor, presente. Buenas noches, presente. Muy bien, voy a poner presente. Cristian Alberto Villalta Campos, más conocido como el Saludador. Ya va a estar otra vez. Astrid Abigail Vega. Buenas noches, pastor, presente. Buenas noches, Astrid. Yamir Enrique Girón. Él no entró a la clase pasada tampoco. No sé si va a estar en el curso. Henry González. Presidente Pastor, buenas noches. Bien, Henry. Leoncio Cuarto. Díaz. Presente, pastor, bendiciones. Buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches. ¿Cuarto? ¿De qué cuarto? No entendí. Iván Melgarejo. Todavía no entra, creo. Leila Murillo. Muy bien. Todavía no entran. Voy a esperar unos minutos y te volveré lista de nuevo. En todo caso, ya los hermanos que no han entrado entran con tardanza. Bien, a ver, Buenas Henry, noches, Julio. creo que falta Julio César, ¿no? A ver, Presente, pastor, disculpe, buenas noches. está bien, Julio, ¿dónde está Julio? Acá está, presente.
Muy bien, muchachos. A ver, ¿quién más ha entrado? Están todos ya, todos los que he mencionado, ¿no? Excelente. Bien, hermanos, a ver, ¿qué tratamos la semana pasada? A ver, ¿de qué temas tratamos? Tratamos tres temas, le voy dando esa pista. Si usted ha tomado apuntes, seguramente sabrá de qué temas hemos tratado. A ver, alguien que me pueda ilustrar de qué hemos tratado la semana pasada. Nadie ha tomado apuntes. A ver, Sí, he tomado apuntes, pero estoy tratando de abrir el muy bien. Está archivo. tomando, no abre el archivo. A ver, voy Bueno, al hemos dedo. hablado de la situación, a ver, según lo que he notado, no sé si será correcto, de la situación de la Iglesia Católica, del humanismo y de los preformadores. Muy bien, pre-reformadores, no preformadores. Prereformadores. Sí, tiene Pre-reformadores. razón, disculpe. Sí, hablamos de la situación de la Iglesia Católica, hablamos de... La venta de indulgencias, la simonía, nepotismo, Exacto, muy bien. lujuria, riquezas, como 8 puntos hemos tocado, pastor. Exacto. Pastor, hablamos también de si la iglesia ahora era protestante o no. Una buena pregunta, ¿verdad? Si somos Ujú. protestantes o ya no. Bien. Ujú. También hablamos de dos corrientes que en ese tiempo estaban de moda. ¿Cuáles eran? Humanismo, El humanismo, muy bien, ujú, Javier. ¿Qué cosa es el humanismo, Javier? eh, Un movimiento filosófico. lógicamente, ¿no? Donde todos Un enfatizaban movimiento como Dios. intelectual, ¿no? Ujú, Se llama humanismo, recuerden siempre el nombre lo dice humanismo porque ujú. parte de la premisa de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más? Humanismo era uno. ¿Qué más? Ahí está Zulín, voy a ponerle su presente a Zulín. Provoca un cambio cultural. Después el Renacimiento. El renacimiento. renacimiento, ¿no? ¿Por qué se llama renacimiento? ¿Qué intentaron renacer? ¿Qué intentaron resucitar los renacentistas? Resucitar. Sí, ¿cómo que no? Ay, no han atendido la clase. ¿Qué intentaron resucitar? Intentaron resucitar la gloria de Roma, ¿no? A través de los Erasmo de Roma. estudios clásicos de la literatura griega y romana. Y es más, ahí vimos en los videos que pudimos compartir, vimos que ellos incluso hicieron cosas que los romanos nunca se les ocurrieron, ¿no? ¿No? Y que un poco también ese mismo, mire, para poner en paralelo, ¿no? Porque esto es preámbulo de la Reforma, así como los humanistas y renacentistas buscaron en la literatura clásica, llámese griega y romana, la inspiración Greco-romana. para renovar la cultura, para hacer renacer todo, la iglesia, vamos a decir, protestante, la Reforma, ¿qué buscó? ¿A dónde fue? No fue a la literatura griega y clásica, ¿a dónde fue? ¿A qué literatura fue? Greco-romana. No, ¿a qué No. literatura fue la iglesia para volver a, Tomar como la a palabra de Dios restaurar como autoridad fueron a la escritura, a la escritura, exacto. ¿no? Fueron a la escritura, ¿no? Fueron al siglo primero. Así como los renacentistas, así como los humanistas fueron a los siglos anteriores, a la época de Grecia, a la época de oro de Grecia, a la época de oro de Roma, para hacer renacer, ¿no? Esa cultura. En cierto modo también la iglesia lo intenta, pero no volviendo a la cultura clásica, sino volviendo a las escrituras y volviendo al modelo de la iglesia del primer siglo. De ahí nace la famosa expresión que ustedes conocen bien. ¿Qué cosa es la iglesia primitiva? ¿Qué cosa es la iglesia primitiva, Cristian? ¿Qué será la iglesia primitiva? La iglesia del tiempo de los neandertales. ¿Qué es la iglesia primitiva? A ver, Cristian. Es un término que se usa mucho en estudios teológicos. ¿Alguien sabe qué es la iglesia primitiva? Zulín, te escuchamos. Con eco estás, de repente hay otro dispositivo. Zulín, dilo, a ver, ¿qué es la iglesia primitiva? La iglesia, de hecho. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia del primer siglo. ¿No? Roger también tenía la mano levantada, ¿no? Entonces, ahora sí entramos, habiendo visto esto previamente,
todo el contexto, ¿no? De, ¿no? De lo que está antes de la reforma. Y también hemos visto un último tema, era la ilustración de la Iglesia Católica, era el humanismo, era el renacentismo y había un último capítulo que vimos la semana pasada. ¿Cuál era? ¿Mm? A ver. Renacimiento. No, Los ya hemos hablado. pre-reformadores. Ahí está, muy bien, Javier. Los Ah. pre-reformadores. Está, Una de las cosas, por ejemplo, cuando tú hablas con los católicos, ellos tienen siempre un meme, ¿no? Como un sarcasmo que dice, ¿quién fundó tu iglesia? Dice, ¿no? Ujú. Y hablan que los luteranos fueron fundados por Lutero, los calvinistas o presbiterianos o reformados por Calvino. Y así siguen con todas las iglesias, incluso como no distinguen entre evangélicos y sectas, nos meten a todos con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas y todos juntos. Y ellos terminan, todo ese meme terminan diciendo, pero nuestra iglesia la fundó Jesucristo, ¿no? Y es uno de los mitos de la reforma, o mejor dicho, respecto a la reforma, es pensar que los reformadores fundaron algo. Los reformadores no quisieron fundar algo. Lutero no es que quiso fundar una iglesia ni que Lutero sea nuestro fundador. Vamos a hablar entonces para comenzar y vamos a abrir una pizarrita. Yo quiero que ustedes me digan, ¿qué sabemos de Lutero? A ver, vamos a poner con sus respectivas, tenemos unas diapositivas también y tenemos algunos videos, pero vamos a poner acá, a ver, compartir, ¿qué me deja? No me permite compartir, solo anfitrión, no sé si me dejan, todos los participantes, dice. A ver, vamos a compartir acá. Una pizarrita. A ver, usted dígame, hermano, si puede ver una pizarra por aquí. Pizarra. Creo que no tengo pizarra para compartir. Bueno, vamos a solucionarlo esto. Vamos a ver. Pastor, había mandado unos libros para lectura y estaba revisando y estaba leyendo en la tarde con respecto al libro de Vidal. ¿No? El caso Lutero. Sí, el caso Lutero me impactó porque no había revisado esto, sino que es una biografía de los puños y letras que dejó Lutero y lo han compilado. Sí. Pero hay algo muy importante que no habíamos visto a Lutero Freiler, no había tocado eso, la vida de Lutero Freiler. Freire, perdón. Y cómo no, cosas que él no quería dividir la iglesia, no era su intención. Y él se había sumergido en todo lo que la iglesia católica había dispuesto para llevar una vida santa. Había llegado incluso hasta el punto que ellos tienen de ¿cómo se llama? De abstenerse de los deseos carnales y todo lo demás, ¿ya? Pero no encontraba tranquilidad, no encontraba paz. Sed de conversión, el tercer punto que está tocando, y paso a paso como enseña, ¿no? Que él estaba siempre intranquilo, no tenía paz interior, por lo que algo andaba en él que más adelante ya vimos el resultado. Bien, hermano Javier, vamos a abrir esta conversación porque esta es una especie de conversación, clase, etcétera, y me gustaría que participemos porque es un tema que realmente creo que dominamos más que otros, ¿no? Hemos escuchado mucho de Lutero. Pero vamos a hablar primero algunos mitos o información que tengamos sobre Lutero. Por ejemplo, hay uno primero que vamos a ver casi siempre, que es como que Lutero fue el fundador de la iglesia. Lutero fue el fundador, ¿no? ¿No? Y, a ver, escuchamos. Hay una hermanita que se llama Maritza Vega, no la tengo en la lista, hermanita. Si usted me dice, me dicta su nombre para ponerla acá en la lista. Maritza Vega, su nombre completo, por favor, buenas noches. Pastor, disculpe, soy Astrid, lo que pasa es que estoy entrando en la laptop. Sí, porque estaba desde mi celular. Ya, sí. Astrid, disculpa, no sabía que eras tú. Ya, Okay. No hay problema. Ah, verdad, tú eres Astrid Vega, ¿no? ¿De qué opinión quiere, pastor? ¿De todo lo que conozcamos o de la parte...? ¿Qué sabemos de Lutero? A ver, por ejemplo, yo les comparto algunas cosas que uno escucha en las redes, lee en los debates. Lutero es nuestro fundador. Es una de las cosas que dicen siempre, ¿no?
¿O Lutero es el fundador y cada uno de nosotros tenemos nuestra iglesia que es nuestros fundadores? De repente hay alguno que piensa así aquí, ¿no? ¿Será Calvino nuestro fundador? ¿Usted qué dice? ¿Considera que Calvino es nuestro fundador? Nosotros somos presbiterianos. Hermano Javier, ¿usted qué dice? ¿Somos No, no, Calvino nuestro no, fundador? pastor. Debiéramos corregir ese concepto porque no, no es Lutero que formó la iglesia y tampoco no somos nosotros calvinistas, ¿no? Somos iglesia presbiteriana basada en los hechos de los apóstoles, la iglesia. Ya, pero de repente falta un poquito agregar información, porque ahora vamos a la reforma, la iglesia presbiteriana es calvinista, ¿sí? Ah, Pero que sea calvinista de teología Calvinistas reformada, no somos calvinistas. sí somos calvinistas, hermano. ¿No se entera usted que somos calvinistas? No, sí, pero no, pero hay una denominación, una corriente que es netamente calvinista y entonces no abrazamos nosotros todas las enseñanzas del calvinismo. A ver, yo no voy a adelantarme al tema porque esto viene en la próxima clase. Ya, gracias. Es bueno saber y conocer, porque ustedes van a ser ministros de la iglesia presbiteriana. Le hago una pregunta. Cuando te van a tomar examen como pastor, ¿qué documentos te toman examen? La Biblia es uno, la Constitución es otro. ¿Cuál más? La confesión. La confesión de Westminster. Y la Confesión de Westminster, ¿qué teología tiene? Calvinista. Calvinista. Sí, Claro que hay más profundo. Creo que acá hay algunos que no lo sabían y no saben en qué iglesia están. Es bueno enterarse. La iglesia presbiteriana históricamente, mundialmente, es una iglesia de teología reformada y calvinista. Claro, él reformó. Gloria a Dios por el curso, gloria a Dios por el curso Historia de la Reforma. Está abriendo ojos, está abriendo vistas, está abriendo la vista. Ahí está. Pero se podría decir que Lutero, bueno, en sí no, su visión de él no fue tampoco ser monje, ¿no? Porque a él, bueno, él lo mandaron a estudiar derecho, ¿no? Y eso le valió porque esa actitud de leer, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo mucha experiencia en lo que es el mundo preacadémico, un médico fácilmente puede ser doctor, perdón, abogado, y un abogado fácilmente puede ser doctor. ¿Por qué? Porque ambos leen bastantes libros y he visto pases de carrera de medicina a derecho y de derecho a medicina. ¿Por qué? Porque ambos leen bastantes libros, códigos enteros e interpretan la lectura, ¿no? Entonces Lutero empezó por el derecho y yo creo, lo analicé porque también lo enseñé y Lutero sí, yo creo que el don le puso Dios de la lectura, porque si no le hubiera gustado la lectura, no hubiera sido apasionado por sumergirse en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que fue monje de casualidad, porque ya en una noche de lluvia le prometió a una santita, a una monjita, creo, lo ayudó, ¿no? Fue el primer pase que Dios lo trae a conocer la verdad de la iglesia, como yo también inicié en una iglesia católica, ¿no? Bien, acá, mi hermano, y de ahí, bueno, Lutero pues causó como, hasta donde yo le podía entender, causó como un cisma, ¿no? O sea, él no es quizá que se quiso separar, sino que él no peleó contra la fe católica, lo que yo he entendido. Lo que él peleó fue contra los líderes que estaban manipulando digamos, las normas. Es igual que Jesús peleó no contra el pueblo de Israel ni contra la ley, peleó con los que alteraban la ley y manipulaban la ley a su conveniencia, pues, ¿no? Porque Lutero tampoco no fue que no se casó con una ex monja y tuvieron su familia y todo el tema, ¿no? O sea, lo que él provocó fue un nuevo cambio de mentalidad, de que es que somos salvos solamente por Jesús y no por la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien, Leoncio, muy bien. Tenemos información y también hay mitos que se pueden decir sobre Lutero, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, esto vamos a tocar con paciencia más adelante, porque hoy día todo este espacio vamos a hablar de Lutero y la reforma en Alemania. Por ejemplo, se habla de que Lutero era un antisemita. ¿Usted sabía eso o no? Se habla, por ejemplo, que Lutero, él veneraba a la Virgen, ¿no? ¿Sabía usted eso o no? Por razón, creo que el pastor ahí entraba diciendo que como Lutero empezó a hacer teología en esa parte, creo. Fue teólogo y a la misma vez fue reformador religioso alemán, que ahí donde usted hable. Esos dos fue. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, se dice
no conste, todo lo que estoy diciendo no significa que sea cierto, estoy diciendo lo que se Yo dice. creo que sí, porque estuvo de Alemania, pues. Yo Bueno, creo que obviamente. sí, aparte, hay escritos que dicen que sí, él seguía venerando a la Virgen, ¿no? Algo así. Bien. Claro, Escucha, pero claro. y otra cosita más que dice, por ejemplo, es que Lutero, eso lo dicen los católicos, ¿no? Lutero no quiso reformar nada, simplemente se rebeló contra la iglesia porque él quería casarse, ¿no? Entonces, como era obligatorio ser célibe, entonces él se levanta contra la autoridad justamente por querer casarse, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Lutero? A ver, mis hermanos que no han participado, vamos a pedir a los demás. Algunos ya pararon la Le cámara gustaba para no la preguntarle, ¿no? birra, A ver, le Roger. gustaba, le gustaba el alcohol, dice. Le Era, gustaba el alcohol, dice, ¿no? Era como Jesús, glotón y bebedor, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hemos escuchado? A ver, hermanos. A ver, vamos a ver, si no corresponden, yo pregunto así, ¿ah? Algo más puedes acotar a esta conversación. A ver, vamos a preguntarle a nuestra hermanita Adi, mana Adi, algo más que podamos poner en la mesa, algo de Lutero, que sepamos, que no hayamos mencionado. Mana Adi, ¿estará presente? Creo que sí. Ya, si no está la hermana Adi, el hermano Julio. Hermano Julio, a ver, conste, estoy tomando en cuenta eso, ¿ah? Estamos ahí, pero no nos conectamos, estamos en otro lado y que estar presente en la clase. Bueno, Julio, algo que sepamos. Pastor, no, Hola, pues no solamente fue antisemita, sino también creo que tenía un poco de odio a Europa, creo, a esos países, ¿no? De España, creo, leí hace tiempo. Y también le gustaba interpretar la Biblia de manera, digamos, como que él podía solo, ¿no? Algo así, interpretarlo quizás a su manera individual, ¿no? Algo a así. ver, alguien que me diga cómo era el temperamento Lutero. A ver, ah, ah, Roger, no te escuchamos. al principio era como que muy de querer reformar la iglesia, pero luego el discurso cambió, ¿no? Se expresaba a los papas, hablaba de que eran ladrones, se expresaba muy fuerte de ellos. Hubo un cambio en el discurso en el principio y luego al final de la vida de Lutero. Muy bien, muy bien. Era, Hermana Astrid, le hola, escuchamos. Sí, sí. en sí, o sea, se caracterizaba al inicio como alguien impulsivo, apasionado, porque si bien es cierto, él no temía al enfrentarse con la autoridad que incluso era el Papa. Entonces, desde su inicio vemos que era directo, apasionado por dar a conocer la verdad. Exacto, muy bien. ¿No? Mire, por ejemplo, cuando uno ve, y esto lo vamos a ver en el camino, como digo, ¿no? Vamos a estar viendo paso a paso la vida de Lutero y todos los sucesos que vamos a mencionar. Pero, Pastor, dime, Julio, ahora sí te escucho. lo que él podía encontrar también es que, o sea, había un desánimo en realidad en él cuando era todavía católico y en sus mensajes, porque en esos tiempos se había puesto de segundo plano los mensajes y las prédicas. Se había dado más énfasis a las misas, a ese tipo de labores, y él no encontraba de alguna manera algo que saciara, ¿no?, su necesidad. Y él confundió el texto del libro de Romanos, Ah, cuando dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero él entendía la justicia de Dios como la ira de Dios, o sea, como un Dios eh, de venganza, algo así. Y entonces era por eso que cuando él entendía que la justicia de Dios se revela por la justicia de Dios, dando a entender de que Dios es un Dios que es santo, pero que se aira contra todo lo que es pecado, eh, él no encontraba seguridad de que él estaba haciendo realmente lo recto. Por eso es que él siempre se estaba confesando, siempre estaba, o sea, prácticamente ya los tenía, si se puede decir, ya los tenía hastiados a sus confesores, porque hasta 6 veces se confesaba al día, y entonces, pero bueno, cuando ya él entiende, ¿no? Bueno, lo que he podido encontrar es que dice que él ya investigando, analizando,
se da cuenta de otra cosa, ¿no? Dios lo revela y de una interpretación correcta de ese texto, y entonces él puede darse cuenta que estaba hablando no de la ira de Dios, sino de la misericordia de Dios, ¿no? Cuando habla de que la justicia se revela por fe y para fe. Ahí pues. Muy bien, muy buena acotación. Luego vamos a desgranar un poquito todos estos temas porque son interesantes. Hay un contexto también, ¿ah? Hay un Claro. contexto. Hermano Javier, te Sí, escuchamos. estaba leyendo el libro y he encontrado unas fechas donde dice que Martín Lutero en 1506 incluso fue ordenado sacerdotal y hizo unas misas incluso, hizo unas misas en 1507 también como diácono, ¿no? Y la primera misa, dice, la celebró Lutero, inicio de mayo, dice, en una ocasión tan relevante, invitó a sus amigos cercanos, dice, como John Braus, y también acudió a la ceremonia, dice, este libro del que estamos sacando un extracto. Entonces, esa cosa también no lo sabíamos, ¿no? Pero sí, Martín Lutero había sido ordenado ya sacerdote, diácono sacerdote también, y había oficiado algunas misas. Cuando me tocó compartir el año pasado en una iglesia en Lima, por el Cono Norte, sobre el tema de la reforma, el pastor después me comenta, después, ¿no? En una charla posterior, me comenta que una hermana le había reclamado enojada, ¿por qué estaban predicando sobre eso? Dice, ¿por qué tenemos que estudiar, por qué tenemos que escuchar y aprender sobre la vida de un cura? ¿No? Eh, a muchos les sorprende porque a veces pensamos que los reformadores fueron siempre, como se dice, ¿no? Evangélicos. Pero hay que recordar que en ese tiempo no existía la iglesia evangélica tal como la conocemos hoy. Todos eran católicos, ¿no? Y en el caso puntual de Lutero, Lutero no solamente era católico, Lutero era monje. A ver, alguien que busque por ahí, ahora vamos a poner también de qué orden era Lutero. Pastor, era monje de la orden agustina. Orden Él era teólogo y teólogo, era profesor también. profesor, teólogo, monje, ordenado, oficiaba misas y era lector. ¿Qué cosa es un lector? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué cosa es un lector? Lector de la escritura. Vaya buscando, a ver, vaya buscando, ¿sí? Un poquito para poner en contexto a Lutero, ahora vamos a ver una diapositiva también para poder estudiar su vida. Por ejemplo, Julio mencionaba, Julio eras tú creo, ¿no? Que mencionaba el tema de la Amén, justicia de pastor. Dios, de la justicia de Dios. Eh, no es que Lutero confundió la justicia de Dios con la ira de Dios. La teología católica explica la justicia de Dios como la ira de Dios. Y Lutero era hijo de su tiempo, era católico y por lo tanto a él le habían enseñado eso. Si usted, por ejemplo, entra a una capilla católica hoy, siglo XXI, usted va a ver en todas las iglesias católicas va a haber un crucifijo, ¿verdad? ¿Qué es el crucifijo y cuál es la diferencia del crucifijo con la cruz que muchas veces tenemos en nuestras iglesias? ¿Cuál es la diferencia? El ¿Es lo Jesucristo que está presente, en el otro no lo tenemos presente. No. Jesucristo en el crucifijo está clavado en la cruz. Claro. En nuestras iglesias la cruz está vacía porque Cristo ya resucitó. Porque en la teología católica Cristo está clavado en la cruz, Cristo está moribundo, Cristo está agonizante, y por lo tanto el Padre está enojado con la humanidad, y por lo tanto por eso es que necesitan toda la cantidad de intercesores, entre ellos María, que es intercesora para ellos, ¿no? Y corredentora, y los santos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para la teología católica hasta el día de hoy es la idea de un Dios airado, enojado, dispuesto a castigar, ¿no? A un Cristo que ha muerto por nosotros, pero al mismo tiempo está limitado y por eso necesita que lo asistan, y la asistencia de los santos y la asistencia de la Virgen para poder completar esa obra, ¿sí? Entonces, el tema de Lutero y la ira o la justicia de Dios no era solamente Lutero, sino mucha gente vivía con esa idea y esa idea fuerte en su cabeza de que Dios lo iba a castigar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Bien, yo estaba buscando un videíto que había visto hace un tiempito sobre Lutero, un videíto bonito, cortito, a ver si lo encuentro en estos minutos, pero igual vamos a compartir una diapositiva para seguir conversando, ¿sí? Bien, vamos entonces a compartir una diapo y vamos comentando la diapositiva.
Hermano Javier, ¿ya se quedó tranquilo? ¿Ya ahora ya sabe que somos calvinistas o no? Sí somos calvinistas, pastor, sino que en Yo una pensé teología que completa. completa, ¿cómo que no completa? Hay que leer, hay que estudiar, ¿ah? Completa. Muy bien. Martín Lutero. Ahí tenemos una frase de Martín Lutero, ¿no? Sin embargo, ¿se ve, hermanos? Discúlpenme, ¿se ve? No sé, a la definición no anda muy, ¿se ve? Sí. Sí, pastor, Sin nítidamente. embargo, para conseguir este fin con éxito y sin peligro, será necesario preservar alguna de las ceremonias de la misa antigua para los de mente débil, quienes se escandalizarían con un cambio muy rápido. Martín Lutero, 1483 a 1547. Una de las cosas que tenemos que entender de Lutero y los reformadores es que ningún cambio es repentino, lo vimos con los pre-reformadores, y ningún cambio puede ser tampoco brusco y totalmente radical. Otra cosa que tenemos que entender con Lutero es que todo cambio que uno pueda proponer siempre va a haber alguien que lo lleve al extremo. Lutero también tuvo sus extremistas, ¿no? Y esto lo vamos a ver en cualquier cambio cultural que vayamos y encontremos en la historia. La historia nos dice, por ejemplo, que Mao Zedong hizo su batalla cultural en China, ¿no? Y para eso entrenó jóvenes para que sean sus soldados que hagan el cambio cultural. Pero esos soldados jóvenes se volvieron tan radicales y mataron tanta gente que Mao Zedong después los tuvo que eliminar él mismo. Savonarola, que lo vimos la vez pasada, la semana pasada, también intentó hacer una reforma en Florencia y también entrenó niños y adolescentes para hacer su cambio cultural. Niños que iban a las casas, quemaban pinturas, quemaban cuadros, rompían estatuas, rompían joyas, etcétera, pero luego se hicieron tan violentos y radicales que al final le pasó factura a Savonarola y Savonarola terminó siendo ejecutado. Todo cambio, toda reforma que se quiera hacer, va a haber siempre personas más radicales y menos radicales. Cuando uno ve la historia y Lutero, por ejemplo, Lutero va a tener su contraparte o su antecesor llamado Philip Melanchthon. A ver, voy a escribir el nombre, ¿no? Perdón, voy a mencionar primero este nombre. Erasmo de Rotterdam, lo vimos la semana pasada. Sí, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un humanista católico que también quiso reformar la iglesia, pero que no le gustó la reforma que hizo Lutero porque le pareció demasiado fuerte y demasiado radical. Por otro lado, Lutero tuvo su discípulo llamado, ahora sí, voy a escribir el nombre acá para los que no lo tienen, cópielo, investígueme sobre este muchacho, se llama Felipe Melanchthon, así, disculpen el nombre así. ¿Quién es Felipe Melanchthon? Es uno de sus discípulos de Lutero, pero al cual también le salió un poco tibio para Lutero, y Lutero mismo tuvo problemas con su discípulo porque Lutero era súper radical, y Felipe Melanchthon era más conciliador, más negociador, quería ceder, buscaba incluso la unidad con los católicos, cosa que Lutero nunca, ya después de años se dio cuenta que era imposible y nunca quiso ceder o tener una unidad basada en renunciar a los principios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Lutero se llevó mal un buen tiempo, estuvo atacando a Calvino. Esto lo vamos a ver cuando veamos la reforma ya en Ginebra, pero Calvino tuvo problemas con Lutero. Como dijo nuestra hermana Strick, ¿no? Lutero era impulsivo, Lutero era colérico, ¿no? Pero sin embargo también entendía que los cambios no podían ser bruscos. Vamos a volver a nuestra diapositiva. Y esta frase que Lutero dice, hay muchos que acusan a Lutero de no haber salido de la Iglesia Católica del todo. Hay que entenderlo en su tiempo. Él estaba haciendo una reforma y había, como él dice, muchas cosas que todavía no podía sacar porque las mentes débiles iban a ser escandalizadas. Ahí está, dice. Sin embargo, para conseguir este fin, con éxito y sin peligro, será necesario preservar alguna de las ceremonias de la misa antigua para los de mente débil, quienes se escandalizarían con un cambio muy rápido. Conversemos un poquito sobre esto. Pongo tres temas en la mesa. Primero, si usted va a la iglesia luterana sigue llamándole misa. ¿Usted qué dice? ¿Podemos usar ese término o no? No. A ver, conocimiento de la historia de la iglesia, ¿se podría o no se podría? ¿Y por qué sí y por qué no? Pastor, entonces la iglesia luterana no son nuestros hermanos en Cristo, porque ellos sí le eran misas y nosotros no.
A ver, ¿qué respondería usted a esa pregunta? La iglesia luterana no se ha desvinculado de muchas cosas del catolicismo. Todavía conservan parte todavía. Pero son protestantes y son Eh, evangélicos. ¿Son nuestros hermanos en Cristo? ¿Podríamos tener fraternidad con los luteranos? ¿Usted qué dice? A ver, quiero escuchar a Sol, quiero escuchar a Roger, quiero escuchar a Adi, a Leoncio, a Iván, Henry, Julio. Espero que estén conectados a su link acá. A ver. Hay un tema ahí, pastor, de que dice que, bueno, los que aceptamos la fe en Jesucristo somos hijos de Dios y bueno, y por lo tanto somos hermanos, ¿no? Y ahí hay un tema, por ejemplo, los unicitarios dice que no son hermanos de los trinitarios. Y ahí deja la pregunta, pero ¿por qué? ¿No? Si creemos en Cristo, ya bueno. Con los católicos también tendríamos el mismo problema porque si ellos creen en Cristo, hay católicos que no son idólatras. Yo conozco amigos que no adoran a ni una imagen, creen solamente en Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero sí en la iglesia tradicional. Yo creo que sí podrían ser hermanos en Cristo por la fe de Jesucristo, más no por toda la religión que siguen. Claro, te entiendo el punto, Leoncio. Mi pregunta iba más al tema de los luteranos, ¿no? Y una pregunta de repente hasta capciosa, de decir, ellos llaman misa, usan la misa, ¿podríamos nosotros usar ese término? ¿Es correcto usar ese término? Como dice Leoncio, es cierto, los Pastor, luteranos no han salido del todo, ¿no? Pero, pastor, dime, Julio. tal vez porque la misa es o sea, ¿por qué los católicos consideran más la misa en todo caso? Una vez estuve echándole a este varón, es un cantante católico, Luis Enrique Ascoy, es un cantante católico. Y ellos toman importancia a la misa porque ellos están comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. O sea, lo que es la práctica de la Eucaristía, ¿no? Entonces, ellos toman más importancia a eso, o sea, lo que nosotros consideramos como la Santa Cena, pero para ellos no, para ellos es un acto especial, ¿no? Es un acto especial en el que ellos sí están comiendo la carne de Cristo y tomando la sangre de Cristo como una manera, es como un sacramento, como una manera de limpieza, no sé, ¿no? De regeneración, de perdón o de algo así. Ellos le dan un enfoque muy especial a ese acto. Y ellos critican mucho que nosotros no hacemos eso y que por eso nosotros necesitamos, dicen, ¿no? De hacer otras cosas para sentirnos bien, para sentirnos que estamos cerca de Dios. Ellos, en todo caso, se consideran que están cerca de Dios de esa manera. Muy Más o bien, menos. está bien. Mire, estas preguntas que luego estamos planteando son importantes porque van a tener mucho que ver con nuestro conocimiento de la historia y nuestro conocimiento de la teología y también cómo manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, hay iglesias evangélicas que no se consideran ligadas a la reforma, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, incluso reformadas, calvinistas y luteranas, que no se consideran evangélicos porque ellos dicen, nosotros somos reformados, somos hijos de los reformadores, pero no tenemos nada que ver con la moderna iglesia evangélica. Y una de las grandes diferencias, por ejemplo, es el culto. Si usted va a una iglesia luterana, una iglesia reformada tradicional, una presbiteriana tradicional, ellos no tienen los cultos como tenemos nosotros, ellos tienen otro culto, ¿no? Hay 24 puntos, 12 elementos que se establecen del culto y se tiene que hacer así, y si no lo haces así, entonces tú no eres ni protestante, ni reformado, ni calvinista, ni luterano, no lo eres, ¿no? Y a veces nosotros que estamos al medio, digamos, extendiendo los brazos, por un lado abrazamos la iglesia evangélica, nos juntamos con todos los evangélicos, por otro lado consideramos nuestras raíces protestantes y reformadas, tenemos que saber para poder, ¿no?, manejar esto. Por ejemplo, obviamente no podemos usar los términos misa ni Eucaristía, ¿no? Porque son términos que ya a esta altura de la historia tienen un contexto, un matiz católico, ¿no? Los católicos usan este lenguaje. Pero si fuéramos a la etimología, misa es mesa, la mesa del Señor, porque ellos celebran todos los domingos la mesa del Señor.
Eucaristía significa en griego dar gracias, porque en 1 Corintios capítulo 11, si no me equivoco, dice, y dando gracias, ¿no? Menciona el tema de la mesa del Señor. Entonces, en términos etimológicos, no es que ellos, digamos, estén obligados a cambiar su lenguaje, es tal cual nosotros lo que entendemos casi, ¿no? Excepto por el tema de la transubstanciación, la consubstanciación, y nosotros estamos en un término distinto. Nosotros hacemos como un recuerdo, un recordatorio. Pero ya ahorita, siglo XXI, ya ha pasado muchos siglos, todos estos términos que acabo de mencionar, si bien tienen su significado que no debería chocar con nuestros principios bíblicos, sin embargo tienen una carga católica que ya es imposible. Usted se imagina, invita a su hermano de la peruana y le dice, vamos a la misa de mi iglesia. No va a querer irse, ¿o no? Oye, ¿qué van a hacer en la misa? Vamos a celebrar la Eucaristía. Y encima encuentran tu cruz ahí en tu templo, ¿no? Y encuentran escrito en latín, Soli Deo Gloria. Estos son católicos, estos no son evangélicos, dicen, ¿no? Porque desconocen la historia. Pero nosotros no podemos desconocer la historia. ¿Sí? Nosotros tenemos que saberla y enseñar. ¿Sí? Entonces, un poco Pero, para entender. pastor, Dime, perdón, Julio. pero no es tal vez en el procedimiento, o sea, en la interpretación que ellos le dan a la mesa. Nosotros también celebramos la Cena del Señor, le llamamos Santa Cena, ¿no? Pero le damos otro concepto a ese acto que realizamos. Ellos le dan otro interpretación a ese acto, ¿no? Sí. El luterano está como a mitad de camino en ese término. No vamos a discutir términos teológicos ahorita, solamente brevemente, porque más historia que teología. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el bautismo de niños, ¿no? Ya hay presbiterianos que no celebran bautismo de infantes, el paidobautismo. Sin embargo, los luteranos y los presbiterianos reformados calvinistas clásicos celebran el paidobautismo. A ver, voy a hacer una pregunta como una encuesta. Acá todos son de la IP Cristo P, ¿verdad? ¿Hay alguien de otra congregación? Todos son de la IP Cristo P, ¿verdad? ¿En sus iglesias celebran el paidobautismo o no? Pastor, ¿qué es paidobautismo? El bautismo de niños. ¿Celebran o no celebran? Bautismo de niños. Sí, pastor, celebramos bautismo de niños. Tenemos niños que se han bautizado. Claro, Muy bien. pues En siempre, Camino Santidad sí. ¿Hay alguna iglesia donde no la celebren? en la... Pastor, en mi congregación todavía no ha habido esto, aunque un poco esa palabra celebra no tendría que ver un tanto para la ceremonia. El bautizo no es un sacramento. No, sí, ya sé, pero me entiende lo que quiero decir. O sea, ¿lo Ah, practican? claro, ya, sí la entiendo, sí la entiendo en todo caso. Bueno, aquí en Filadelfia todavía no ha habido Sí, todavía pero no, o sea, sí, no sé si esté permitido, ¿no? Pero, o sea, si lo hagan, no, pero no se ha realizado todavía, claro. hasta desde cuando estoy acá en Filadelfia. Si no está permitido, debería estarlo porque está dentro de nuestra constitución y dentro de nuestra confesión. Convención, ajá. Si somos Iglesia P. Cristo P, lo practicamos, ya para no decir celebrar, lo practicamos, ¿sí? Pero bueno, no es la discusión ahorita, vamos a continuar, porque lo que quiero ilustrar en este momento es algo puntual. Entendamos a Lutero, ¿sí? Lutero va a hacer una reforma y no es que va a convertir, a ver, va a pasar de cantar, vamos a decir, el Ave María y después está cantando la de Barak, ¿no? No puede pasar de un golpe tan rápido. Es un cambio progresivo y los reformadores han hecho una reforma progresiva a lo largo de los siglos, ¿sí? Pero nosotros necesitamos entenderlo y conocer la historia para entender también, valga la redundancia, la labor que hicieron estos varones y mujeres de Dios y cuál es la reforma que también nosotros deberíamos proseguir. Vamos ahora sí a ver su vida de Luterito, ¿sí? Y vamos a recordar, y ahí espero que ustedes me comenten, pueden comentar por el chat también, ¿sí? A ver, algo han puesto acá. Es su cambio también en la mente de la persona. Muy bien, Sol. Vamos a ver, hermano, vamos por orden, a ver cómo los voy encontrando ustedes. Javier, léeme ahí esa diapositiva, por favor. Biografía. Teólogo y reformador alemán, padre de la Reforma protestante, crítico y combatió la corrupción de la Iglesia Católica del siglo XVI. Martín Lutero, impulsor de la Reforma protestante en Alemania, nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una localidad situada en el centro de Alemania. Lutero procedía de una familia de campesinos.
Muy bien, ahora vamos con Cristian. A ver, vamos a avanzar, Cristian. Ahí está. Acá. Obras importantes. A ver, siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica, las indulgencias. Por medio de la compra de indulgencias, según la enseñanza tradicional, se libraba a las almas recluidas en el purgatorio de los tormentos del mismo. Muy bien, vamos a dejar compartir un ratito para comentar un poco algunos datos importantes, ¿no? Que de repente lo vamos a ver después con más detalle, ¿no? Lutero, ¿cuándo nació? Dice, ¿en dónde nació? En Eisleben, ¿no? Eisleben, una comunidad, él era hijo de campesinos, y como dijo alguien por ahí, no sé quién fue, su papá lo mandó a estudiar Derecho. Él estaba estudiando Derecho, ¿no? Para abogado. Ahora, él tenía un conflicto existencial profundo, algo que mencionó Julio, que es cierto, Julio, él tenía ese conflicto. Los católicos muchas veces señalan este conflicto existencial de Lutero para decir que él tenía problemas mentales. Incluso hay un escrito por ahí de alguien diciendo que era esquizofrénico, psicótico, bipolar, etcétera, ¿no? Porque es cierto, Lutero se confesaba 6 veces, tenía un miedo terrible, un temor, pero también hay que ponerlo en el contexto. En la época de Lutero, muchos, la mayoría de católicos vivían de esa manera porque la iglesia predicaba eso. ¿Sí? Si no, usted en el contexto Lutero debe entender que cuando vino Johann Tetzel con la venta de indulgencias diciendo voy a pedir dinero para que tu abuelo, tu suegra, tu suegro, tu hijo, tu hija salga del purgatorio, y la gente fue corriendo a dar plata, ¿por qué? Porque ellos, como le dije en una ocasión, los católicos, ellos no creen que van al cielo. ¿Sabía usted eso o no? ¿Sabía? Porque el católico promedio cree que va a ir al purgatorio y del purgatorio lo van a sacar a pura ofrenda. Porque cree que cuando usted, fíjese, muere un católico y al año le hacen su misa de difuntos y le siguen haciendo su misa de difuntos y le siguen haciendo su misa de difuntos porque es la forma como ellos pretenden sacar a alguien del purgatorio. Y hay que rezar por el muertito, ¿por qué? Para que su alma salga del purgatorio. ¿Quiénes van al cielo en el modelo católico? Van los santos. Y no los santos como lo entendemos nosotros, que somos nosotros los santos. Todos los hijos de Dios somos santos. Sino los santos son los que por mérito han sido reconocidos. Julio, quería decir algo. Julio, dime. Sí, sí, bueno, con respecto a eso que usted acaba de decir, encontré un, que un comentario también sobre el tema del bautismo, no sé hasta qué punto sea cierto, justamente el por qué el tema del purgatorio sale, porque tenían una interpretación acerca del bautismo, ¿no? Ellos consideraban que el bautismo salva y pero si tú has sido salvo, también observaban ellos que Pablo, que en hebreo decía, pero si has gozado de la gracia y del Espíritu y vuelves a pecar, entonces ya no tienes perdón. Entonces había un temor, ¿no? Había de alguna manera un miedo. Si me bautizo pero vuelvo a pecar, entonces no puedo, mejor no me bautizo. Y ese, al parecer, fue el temor de Constantino, menciona este comentario, que Constantino se bautizó a pocas horas de morir. O sea, no, tenía ese concepto, ¿no? Y entonces así, ahí es como sale esta idea del purgatorio y esta idea de que ellos, o sea, tienen eso, ¿no? O sea, esa etapa en el purgatorio para que puedan purgar sus pecados y puedan ser salvos, porque había un temor en esos tiempos, ¿no? De que si tú te bautizabas y después de bautizado pecabas, entonces ya tú ese pecado no iba a ser perdonado. Es hasta qué punto es cierto. Se te apagó el micrófono. Apréndelo, por favor. Amén. Sí, no, bueno, hasta ahí el comentario. Muy bien, sí. Mire, hay un librito que lo busqué en internet, no voy a seguir buscándolo para ver si se los comparto, que se llama Charlas de Sobremesa, ¿sí? Eh, que es un librito que Lutero escribe, porque una de las cosas puntuales que Lutero fue escritor, ¿no? Él sabía escribir en latín, sabía escribir en un buen alemán.
y él narra un poco sus orígenes, narra un poco su historia. Por ejemplo, hay una frase hermosa, una frase que él se describe, dice, ¿no? Soy hijo de campesino, mi abuelo, mi bisabuelo, mis antepasados, todos fueron campesinos, ¿no? Por subrayando un poco Lutero en sus orígenes humildes, ¿no? Él, por ejemplo, hay en el año 1505, hay un incidente, dice, una tormenta en Stottenheim, así se llamaba el lugar. Él estaba con ese conflicto existencial, ¿sí? Lutero tiene varios conflictos existenciales, pero uno de los puntuales es, él tenía el temor de irse al infierno, como está mencionando Julio, ¿no? Julio, justamente lo que menciona me hizo recordar algo. Acá en Huánuco tenemos, la Iglesia Católica recibe muchos predios y muchas donaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está metida en la política. Tenemos una mujer que ha sido política acá, ha gobernado, ha sido gobernadora, e incluso ha tenido, vamos a decirlo así, prostíbulos acá en Huánuco y allá en Miami. Pero cuando murió le dejó todas sus riquezas a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque existe esa creencia que a través de donaciones voy a salir del purgatorio o voy a salvar mi alma, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando veo eso, me pregunto, ¿qué haríamos, cuántos terrenos teníamos los evangélicos si ofreciéramos lo mismo, ¿no? Imagínense, en gracia de Dios, hermano Cristian, ofreces, si donas tu terreno, sacamos a tu abuelo del infierno, ¿no? Bueno, ¿me entiendes? Eh, bueno, Lutero se levanta contra esas cosas, ¿no? Pero él tenía el conflicto existencial propio de su tiempo, propio de su época, pero matizado por su personalidad. Astrid mencionó algo que es, él era muy impetuoso. Bueno, ahora lo vemos en contexto y sabemos que Lutero tenía un carácter, ¿no? Una personalidad muy apasionada para todo. Y en su primera época, antes de llegar a ser monje, siendo abogado y estudiante de derecho, él tenía un temor terrible del infierno, un temor terrible del juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Y en ese trance, en una tormenta que lo agarró, lo menciona el lugar, Stottenheim se llama el lugar, ¿no? Él le cae un rayo o casi lo mata un rayo, ¿no? Y él decide abandonar la carrera de derecho y meterse al monasterio, ¿no? Salvar su alma, mejor dicho, ¿no? Obviamente su papá no estaba muy contento, no es que su papá celebró, hijo, qué bueno que tú vas a ser monje, ¿no? Todo lo contrario, se le arruinaban los planes del papá. Pero Lutero decidió, ¿no? Meterse al monasterio y convertirse en monje agustino, ¿sí? Monje. Hemos visto eso en el curso de historia del papado, los agustinos, ¿no? ¿No? Los franciscanos, los agustinos, los benedictinos, etcétera, ¿no? Eh, Vamos a hacer una pregunta, acá tengo una pregunta anotada, dice, ¿usted qué piensa? ¿El voto de Lutero fue una verdadera vocación o fue un acto de desesperación? ¿Fue un esquizofrénico que encontró refugio y por eso rompió la iglesia? ¿Una especie de psicótico bipolar que, como dicen los católicos, ¿no? Que espantado y atemorizado y perseguido, con sus propios demonios que lo perseguía, un hombre atormentado por demonios, que le hizo daño y destruyó la iglesia? ¿O fue más, podemos entender más a Lutero por la religiosidad de la época? A ver, opiniones, opinión importa. A ver, alguien que me diga algo, ¿qué opina de esto? ¿Mm? El pastor Lutero ya tenía una convicción cuando abraza, cuando hace la reforma, porque en 1512 Lutero obtuvo el doctorado en teología y ya sabía él, quizás oralmente había leído la Biblia, ¿no? Porque él entendía, la gente sencilla que le escuchaba hablar de la Biblia, él transmitía oralmente lo que él podía entender, ¿no? Entonces, yo creo que para ese entonces él tenía ahí un conocimiento de lo que estaba haciendo. Hay una evolución, ¿no? Dentro de la personalidad y también la teología de Lutero. Obviamente Lutero, antes de entrar al convento, él está aterrorizado con la idea del infierno, del castigo eterno y del juicio y la ira de Dios, tal como lo mencionó Julio Cristóbal. Cuando él entra al convento, eso lo persigue, ¿ah? Él pensó que cerrando las puertas pesadas del monasterio, eso iba a quedar afuera, ¿no? Eso pasa hasta el día de hoy en muchas iglesias, ¿no? Hay gente, por ejemplo, yo he conocido tanta gente que va y ayuna. ¿Por qué? Porque ha pecado y dice, voy a ayunar para dejar de pecar, voy a ayunar para dejar de pecar, voy a ayunar, ¿no? Voy a ayunar porque he pecado, es mi penitencia, ¿no?
y resulta que sale el ayuno y vuelve, pues, ¿no? Entonces está cada rato ayunando, y no está ayunando por una cuestión de espiritualidad, sino está ayunando simplemente como un refugio. Está haciendo lo que hace Lutero. Lutero va corriendo al monasterio, cierra la puerta pesada del monasterio y dice, ya, los demonios se quedaron afuera, y listo, acá estoy en Tierra Santa, acá no me pasa nada. Y todos estos pensamientos los persiguieron adentro, ¿no? Quería ser salvo. Él quería ser salvo. Y la teología de su tiempo no le ayudaba, ¿no? Todo era por obras, era por méritos, y él se consideraba miserable, pecador, terriblemente pecador, y vivía atormentado por eso. Incluso en las películas lo ha representado Lutero, que él oraba echado, y al estilo típico de hoy, siglo XXI, de cualquier iglesia pentecostal, comenzaba a reprender a Satanás, ¿no? O sea, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te fuera, Satanás, fuera, Satanás. Era la teología de su época la que produjo en su personalidad, en su temperamento, en su fragilidad juvenil, produjo esto. Pero él tiene una conversión o un descubrimiento. Justamente quería mencionar, ¿alguien averiguó qué cosa era un lector? En la época de Lutero, ¿qué cosa era un lector? ¿Por qué? Alguien lo mencionó acá, ¿no? Él fue escritor, teólogo, traductor, ¿qué más? Reformador, fue monje, oficiaba misas, por supuesto, ¿no? Ordenado por la Iglesia Católica, académico, erudito, pero también fue lector. ¿Qué cosa es un lector? Ya, se lo voy a posar. Pastor, Dime, Sol, sí, Sol, dime. una persona que sabía leer, Bueno, porque no era muy común en ese tiempo que las personas sepan leer. es cierto en parte, es cierto en parte. Es una persona que leía y comprendía profundamente las lecturas como la simbología en las lecturas. Mire, en una época de tanta superstición, en una época de tanta, digamos decir, tanta enseñanza, y voy a hacerlo así porque si usted ha ido a misa alguna vez o ha visitado por un matrimonio un amigo, lo que sea, usted se va a dar cuenta de algo. Casi siempre en las misas leen los evangelios y nada más. Un poquito de romano, un poquito de alguna carta. No se lee más la Biblia en las misas. Nosotros hacemos un estudio, leemos un capítulo entero, sermón temático, sermón expositivo, sermón de un versículo, de versículos. En las misas no. Y a Lutero le tocó el papel de ser lector. ¿Lector qué cosa era? Tal como dice Sol, es cierto, mucha gente no sabe leer, pero hay que recordar que el lector era aquel que leía la escritura y por lo tanto también explicaba la escritura. Y a él le tocó leer en la universidad y en la catedral de la universidad, porque la universidad tenía su capilla, en la universidad de Wittenberg, ahí le toca leer Romanos. Y cuando lee Romanos, obviamente él lo leía y tenía que estudiarlo y se acerca a los idiomas originales y todo lo demás. Él encuentra una palabra que lo ayuda en medio de esa crisis existencial que tenía. La palabra gracia. Una palabra que conocemos muy bien nosotros, ¿no? Sola gracia, ¿no? La palabra gracia. Por ejemplo, ¿él qué dice acerca de la gracia? Él dice, no hay en la escritura palabra más dulce que la de la gracia, para aquel a quien se le muestra la misericordia de Dios. La palabra gracia es algo que a él le transforma todo. Porque la gracia, ¿qué cosa es, hermano? Es facilita esta pregunta, se la hacemos a los hermanos a cada rato. ¿Qué cosa es gracia? Teológicamente hablando. Regalo. Un regalo Regalo. inmerecido. Regalo inmerecido. Mejor dicho, algo que Dios nos regala que nosotros no lo merecemos y no lo vamos a merecer nunca. No hay nadie en la tierra que merezca este regalo. Nadie. Entonces, eso que por un lado es, vamos a decir, es tremendo, pero también es liberador. Porque significa que si soy pecador, a pesar que soy un pecador, la gracia me puede alcanzar. Porque ¿cómo dice? Donde abundó el pecado,
Sobreabundó. ¿Sobreabundó qué cosa? Gracias. La gracia. Y eso es algo que a Lutero lo transforma, ¿no? Entonces, cuando uno ve, y esto quiero enfatizarlo porque es una discusión que si algún día tú conversas con un apologeta católico, te lo va a refregar así en la cara, ¿no? Es decir, ¿no? Lutero fue un psicótico, un psicomaníaco, ¿no? Un loquito que destruyó la iglesia, que vivía perseguido. Bueno, Lutero es cierto, todo eso es cierto, él tenía, en el sentido de, tenía su crisis existencial, pero cuando él encuentra en la escritura la palabra de Dios, la palabra gracia, la palabra justicia que mencionó Julio, ¿no? ¿No? El justo por fe vivirá. Vivirá. El justo por fe vivirá. Él entendió que no eran necesarios sus méritos. La teología católica está basada en los méritos de Cristo, hasta ahí estamos de acuerdo, pero luego vienen los méritos de los santos, los méritos de la Virgen y tus propios méritos. Mejor dicho, las obras, las acciones, eso es lo que salva. La teología católica es una mixtura de gracia, por un lado la entienden, pero también de obras, ¿no? Pastor. Acciones. Dime Javier. Entonces fue precisamente el contacto con el texto sagrado que empezó a proporcionarle una vía de salida, ¿no? A las angustias que Lutero estaba cargando años sobre su persona, ¿no? Y esa salida existencial, esa salida espiritual, a un conflicto existencial espiritual, fue la salida de millones. Amén. De millones. ¿Sí? De millones de personas. Hasta el día de hoy, ¿no? ¿No? Tal vez eso lo diferencia o lo destaca, para decirlo así, de los pre-reformadores, ¿no? Los Pastor, pre-reformadores. Dime, Pastor, Cristian. entonces, como usted dice que Lutero hablaba más de la gracia, ¿se refiere más en tema de la salvación? Porque ahí quiere llegar. Por supuesto. Ah, ya, entonces está bien. La salvación católica es por obras. Ahí está. O sea, ellos no niegan que la salvación es por gracia, No, pero también es por obras. Por eso que vuelvo a decirle, y esto usted sumérjase en los apologetas católicos, en los debates entre católicos y evangélicos, y algo usted va a entender, el católico promedio no cree que va a ir al cielo, va a ir al purgatorio. Para eso existe el purgatorio. Y del purgatorio va a salir a punta de rezos, de misas, que sus familias, pues yo me acuerdo siempre esa prédica del cura ahí en el cementerio, que dijo, aquel que diga que no hay que hacer misa de muertos, misa de difuntos, sea maldito. ¿Por qué? Y él establece su punto diciendo, porque estás condenando a tu familiar a perderse o a estar en el purgatorio eternamente, porque de esa manera sacamos a la gente del purgatorio. Esa es la teología católica, ¿no? Estoy mencionando esto para entender el contexto de todo lo que está haciendo Lutero, ¿no? Lutero. Entonces vamos a ver un poquito cómo Lutero se convierte en lo que ahora va a ser un reformador. Es una historia de años, de décadas, donde él estudia, él aprende idiomas originales, ella aprende latín, obviamente, aprende hebreo, aprende griego, aprende arameo, y todo este camino lo va preparando para lo que va a ser el momento cúspide o el clímax de esa historia, o el nudo, en todo caso, que se va a desanudar posteriormente, donde inicia la reforma protestante, ¿no? Vamos a trasladarnos a Wittenberg, es una universidad que tiene su capilla, pero antes de Wittenberg viene otra crisis, otro conflicto existencial en la vida de Lutero, que ya no tiene que ver ahora obviamente él tenía su conflicto de la salvación, pero hay otro peor todavía, que tiene que ver con la institución. Mire, quiero que entienda, uno era el tema de su salvación, su destino eterno, pero ahora viene el conflicto con la institución. Resulta que su superior, su jefe, su sensei de Lutero, como lo vio conflictuado, dijo, vamos a hacer algo, Lutero, yo creo que tú necesitas un viaje, así como cuando estás estresado y te dicen, hermano Javier, usted está cansado, muchos servicios en camino de santidad, vamos a pagarle un viaje a Cancún, váyase tranquilo, ¿no? Una semanita, ¿no? A Trujillo, a la playa de Huanchaco. Colán, pastor, Colán. A Colán, a comer arroz con pato. Encantado de Colán. Cevichito al norte,
Gloria a Dios. Entonces Lutero lo mandaron a Roma. Su superior dijo, bueno, vamos a mandarlo a Roma, este muchacho ahí seguramente en Roma va a encontrar respuestas, ¿no? Y lo mandaron a Roma, se fue caminando a Roma, no había, ¿cómo se llama? Expreso Bahía, no había, ¿cómo se llama? Sky Perú, no había nada de eso, ¿no? Caminando se fue a Roma desde Alemania. Y él tenía en su imagen, tenía la idea de que Roma pues era un lugar santo, ¿no? Un lugar de santidad, de moralidad, un lugar, el cielo y la tierra, y él tenía muchas esperanzas de encontrar paz cuando fue a Roma. Bueno, ¿qué encontró en Roma? Encontró de todo. Todos los problemas y pecados que mencionamos en la clase pasada, los encontró en Roma. Encontró, por ejemplo, supersticiones, encontró que estaban vendiendo reliquias. ¿Qué cosas son las reliquias? Vendían los dedos de Juan el Bautista, vendían leche del seno de la Virgen, ¿no? Vendían plumas del ángel Gabriel, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? La gorrita Cristian Villalta, ¿no? Hermano Leo, se escucha, mutea, hermanito Leo, mutea ahí ahí está, ahora sí. ¿Qué más se encuentra en Roma? Aparte de supersticiones, encuentra inmoralidad, encuentra a los monjes como él, con prostitutas, con amantes, ¿no? Etcétera. ¿Qué más se encuentra? Encuentra un lujo desenfrenado, todo oro, plata, piedras preciosas, bla, ¿no? ¿Y cuál es la gota que rebalsa el vaso? Es que él llega y dice, bueno, pero yo quiero ver al Santo Padre. Yo creo que el Santo Padre me va a resolver las dudas. Y está buscando al Papa. Y resulta que el Papa ¿cómo se llamaba el Papa del tiempo de Lutero? A ver, rapidito, punto para el que me lo diga. Facilito, hermanos, porque está relacionado con el Papa de hoy. Hoy es León XIV. León XIV. ¿Cuál es el Papa del tiempo de Lutero? León X. Repita la pregunta. León X. León X. León X. León X. León Díaz, no, León Díaz, no, León Díaz no. No, décimo, pues, 10, León 10, León 10. León 10, León 10. Leoncio Díaz no era, Claro. León 10 era, ¿no? León 10. Sí. Hermano, y el Papa León X tiene una característica muy importante. Dentro de los papas de su tiempo, había de todo, ¿no? Pero el Papa León X era un papa guerrero. Entonces, cuando él busca al Papa, el Papa no lo encuentra, pues, con sus hábitos, así como vemos hoy día León XIV, todo paz, ¿no? Todo amor. Francisco I, ahí tocó, ¿no? Con su túnica blanca, no. Lo encuentra con su armadura de oro, a caballo, con espada, y yéndose a la guerra. Y él dice, ¿qué pasó acá? O sea, yo tenía una idea de la iglesia, me habían dicho que la iglesia era esto, y nada de eso encontré. Y él viene, o sea, él tenía un conflicto espiritual, un conflicto existencial, y cuando regrese a Roma ya tiene otro conflicto ahora. ¿Cuál es su conflicto? Conflicto institucional. ¿Sí? Así que tenía dos conflictos ahora. Y la palabra de Dios le ayuda a resolver los dos conflictos que él comienza a tener. ¿Sí? El conflicto existencial o espiritual, si se lo quiere llamar así, y el conflicto institucional. ¿Sí? Vamos a detenernos un ratito aquí para conversar un poco sobre esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos la vida de Lutero, y voy a anotar acá, voy a mostrar este de acá porque esto está interesante, le estuve haciendo algunos apuntes acá para mostrarle. Un ratito ya, a ver cómo comparto esto. Esto se lo va a pasar después, hermanito, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí una evolución dentro de la teología de Lutero. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, dice, el problema del pecado y la ira de Dios. Describir la angustia de Lutero por la insuficiencia de sus propias obras para ganar la aprobación divina. ¿Sí? La justicia de Dios, justitia Dei en latín. Su tormento inicial al interpretar la justicia. Eso es lo que dijo Julio, ¿no? Y es cierto, porque en la ideología católica se interpretaba así. Al interpretar la justicia de Dios como castigo. Hermano, a ver, ¿a quién le decimos? A ver, un voluntario para que lea el versículo que sale ahí, Romanos 1:17. Un voluntario, a ver, rapidito. Romanos 1:17. Pues la justicia de Dios
Ahí está en la pantalla, en la pantalla. ¿Se lee? No, no aparece. ¿Cómo que no? ¿No aparece? Sí, estoy compartiendo. ¿Lo leo, pastor? A ver. Sí, leo, por Lo favor. leo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, ¿no? Cuando él lee, el lector está, como hemos dicho, Romanos, y lee Romanos, este versículo le abre los ojos. Mas el justo por la fe vivirá, ¿no? ¿Sí? Él descubre algo, acá lo vamos a ver, ¿no? Esto le llaman la experiencia de la torre. Él estaba ahí en el monasterio negro en Wittenberg y él dice, bueno, comienza a entender la justicia de Dios como el don de Dios, no como algo que él exige, sino como algo que él otorga por fe. Lo que hemos mencionado, la gracia de cosa es un regalo inmerecido. Los dones de Dios, todo lo que Dios da, no es por nuestros méritos, sino es porque Dios nos lo da. Dios nos lo regala, ¿no? Por ejemplo, en prefacio a sus obras latinas, en 1545, Lutero dice, me sentía totalmente renacido y que había entrado en el paraíso mismo a través de puertas abiertas. Hasta ahí un ratito vamos a ver. Esto es un interesante para entender la evolución dentro de la personalidad de Lutero, dentro de la teología de Lutero y cómo él comienza a descubrir o a redescubrir cosas que la palabra ya decía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando uno ve para atrás, uno se da cuenta, por ejemplo, que San Agustín de Hipona ya lo había dicho, ¿no? Que incluso hasta Tomás de Aquino lo había dicho, pero uno no entiende por qué la Iglesia Católica, teniendo hombres preclaros que habían ya anunciado y habían incluso hasta que se habían quejado de que se estaban alejando de la doctrina apostólica, la Iglesia Católica decidió tomar otro rumbo. Hay una explicación puntual. La Iglesia Católica siempre ha ido en pos de la popularidad. Es decir, la gente comienza a creer algo y la Iglesia Católica lo adopta como dogma para no perder su gente. Ocurrió eso con la transubstanciación, ocurrió eso con el dogma de la perpetuidad, ¿cómo es? Perpetua virginidad de María, con incluso el purgatorio, todos han sido creencias de la gente que al final terminó siendo dogma de la Iglesia Católica. Pero sin embargo, a través de la historia, el magisterio de la Iglesia Católica luchó contra esto. ¿Sí? A tal punto, por ejemplo, que Benedicto XVI, en uno de sus libros, ¿saben quién es Benedicto XVI, no? Es el papa anterior a Francisco I. En uno de sus libros dice, Lutero no se equivocó, Lutero tenía razón. La sola gracia de Lutero era verdad. Pero uno dice, ¿cómo un papa puede decir eso y la Iglesia Católica no lo reconoce? Es buena pregunta, ¿no? Los que estuvieron en la clase pasada les conté, ¿no? Cuando estaban discutiendo el tema de los dogmas marianos, porque en un concilio iban a establecer los dogmas marianos como requisito para ser católico, es decir, tú no puedes ser católico si no crees en los dogmas marianos. ¿Qué son los dogmas marianos? ¿Qué cosas son los dogmas marianos? De la Mariología. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son? A María siempre virgen, ¿no? Nacimiento María, virginal de intercesora. María, la perpetuidad, Ujú. la perpetua virginidad de María, Madre, la asunción de María y la María como corredentora. Y para el católico de hoy, el que no cree en eso no es católico. Por eso es que nosotros no podemos ser católicos por más que querramos. Por más que alguno diga por ahí, pero sí, no se puede. Es imposible. Ellos no lo consideran. Y Benedicto XVI cuenta en uno de sus libros, dice, cuando estaban discutiendo los dogmas marianos, le consultaron a todo el magisterio católico si esto podía adoptarse como dogma, es decir, para algo que los católicos tienen que creer. Y todo el magisterio católico respondió no. No hay base bíblica, no hay base histórica, no hay base teológica para los dogmas marianos. Sin embargo, el Papa lo puso como dogma. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, porque a través de los siglos la Iglesia Católica siempre ha querido favorecer las creencias populares y no tanto la correcta teología, incluso a pesar de su magisterio. Entonces Lutero encuentra una iglesia así, ¿sí? Una iglesia así. Y él en la torre negra, en la torre del monasterio negro de Wittenberg, ¿no? Ujú. Él comienza a entender y descubre algo, el contraste, ¿no? El monasterio negro y una luz se prende. Él vivía en esa oscuridad atormentado, él vivía en esa oscuridad perseguido por ideas, perseguido por prejuicios. Sin embargo, se enciende una luz y esa luz, ¿cómo la llama él? Dice
la gracia y la justicia de Dios. El don de Dios, el cual no me pide nada y simplemente me lo regala, simplemente me lo da. Hermano, y era una pregunta, ¿cuántos creemos en eso? Todos, ¿verdad? En ese sentido somos herederos de Lutero, ¿no? De Lutero, ¿verdad? Y ahí ya usted comienza, si bien es cierto, los cinco solas no, Lutero no conoció los cinco solas, no es que Lutero escribió en unos libros No, los no. cinco solas, estos fueron armándose a lo largo de las décadas, ¿no? A lo largo del siglo, como conclusión de la Reforma. Ya Sin embargo, ya en confesiones. Lutero encontramos la sola fide y la sola gratia, ¿sí? La sola fide, la sola gratia, la sola escritura y todos los solas que, eh, que nosotros creemos y enseñamos, ¿no? Usted imagínese, esto era como una bomba que un día iba a explotar, ¿no? Estaba guardadita, porque iba contra todo el sistema doctrinal católico. ¿Sí? Hasta el punto, por ejemplo, que hoy día cuando tú, por ejemplo, ves a un apologeta como Santiago Alarcón tiene una sola inferencia, ¿no? ¿Cuál es? Él no quiere atacar las doctrinas evangélicas, él solamente va a un punto, él quiere demostrar que la sola escritura no existe, porque él entiende que si la sola escritura se cae todo. Todo. Entonces una tarea para nosotros va a ser, una tarea del curso va a ser, demuestra la sola escritura. La pregunta que siempre hacen es, ¿dónde está en la Biblia la sola escritura? ¿Mm? Tienes que demostrarlo. Lutero no es que demostró la sola escritura porque él no lo necesitó. Él tiene una frase cuando está en la dieta de Worms. Él dice, a menos que me demuestren por la escritura que estoy equivocado, no me voy a retractar. Ese es un principio de libre examen, por un lado, que ya hemos hablado la semana pasada, y de sola escritura. ¿Sí? Hermano, yo hago una pregunta en este punto. Los sedevacantistas, ¿sabe usted quiénes son, no? Son los católicos que dicen el Concilio Vaticano II es espurio, es decir, el Concilio Vaticano II es el que nos reconoce a nosotros, nos deja de anatemizar, no somos ya más malditos, sino ahora somos hermanos separados. Y a raíz de esa conclusión hubo un buen grupo de católicos que dijeron, nosotros no reconocemos más al Papa porque el Papa es un hereje, jamás debieron haber sacado a los evangélicos y protestantes de ser anatemas y por lo tanto no reconocemos más la autoridad papal. Eso se les conoce como sedevacantistas. Y los sedevacantistas tienen un punto. Dicen, el Papa ha protestantizado la Iglesia católica. Los papas, los modernos, los últimos 4 o 5 papas, han protestantizado la Iglesia católica, la han vuelto evangélica, la han evangelicalizado. Y no sé hasta qué cierto punto es cierto, porque si usted va a un culto carismático, usted va a encontrar un culto pentecostal. Entonces, no sé si alguien ha sido testigo de un culto carismático. ¿Alguien ha sido testigo acá? ¿Alguien ha podido ir a algún culto carismático católico? Tú entras y de verdad están cantando las de Barak, ¿no? La tierra canta, están a full ahí hablando en lenguas, y tú dices, ¿entiendes? Ahora, nosotros podemos establecer otro punto. Para terminar esto y 8:30 nos vamos al descanso. ¿Nos habremos catolizado nosotros? No hablo de la iglesia evangélica presbiteriana reformada, hablo de la iglesia evangélica en general. Al olvidarnos de la historia, al no estudiar la reforma, ¿nos habremos catolizado? ¿Habrá iglesias evangélicas hoy que si bien dicen ser evangélicos, sin embargo, tienen miedo al infierno, tienen miedo a perder su salvación? ¿Por qué? Porque en el fondo piensan que la salvación es por obras y por méritos. ¿Usted qué dice? En una ocasión en un seminario estaba enseñando y eran todos hermanos pentecostales, ¿no? Y les hice una pregunta y con esta pregunta terminamos. Va a ser fácil para usted responderla, va a ser muy fácil, pero para ellos fue difícil. Un hermano en Cristo, vamos a ser un diácono en la iglesia, o un presbítero, o un hombre consagrado.
Domingo a la mañana está dispuesta, está listándose para la iglesia, pero ocurre un problema en casa y discute con su mujer, discute con su esposa, discuten fuerte, al final se va enojado dando un portazo, se está yendo a la iglesia, renegando quizás, y cuando está cruzando la carretera lo atropella un camión. Pregunta para el público, ¿se fue al cielo o se fue al infierno? A ver, alguien que me responda aquí. Es facilito, yo creo que es facilito, para ustedes es fácil. Repita, por favor. Ya, de nuevo. ¿Qué piensa? ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Bueno, según me contesta sería el infierno, pastor, porque no llegó a perdonarse, no llegó a confesar. Entonces la salvación es por obras. No. Exactamente. La salvación por obras. ¿O no? Entonces, acá tenemos a un la teología del miedo. infiltrado. Esa es la teología del miedo. Pastor, aquel presbítero no ha revisado 1 Juan 1:9. No, esta es una historia ficticia, hermano. Una historia ficticia. Ay. Es un caso. A ver, ¿se fue al cielo o se fue al infierno? No. ¿Quién? Mano Leo, no he escuchado A ver, anímese. Se entrecorta, pastor. Se entrecorta, por eso quiero que me repita la pregunta. No se preocupe, hermano Leoncio. A ver, alguien que se anime, un valiente que me diga, ¿qué cree usted? Pastor, hola. Vamos, Trick, anímate. Usted dijo, ¿no? De que pasó por la pista, lo atropelló, pero antes de eso discutió con su esposa. No sé, escuché hasta ahí. Pero como usted dice, no, o sea, no es por obras, porque es como que prácticamente, a ver, ¿cómo le explico? O sea, o sea, todo lo que él ha hecho anteriormente, o sea, no vale nada, literal. Y solamente por una discusión se va a ir al infierno. O peor que eso, Gastri, la sangre de Cristo es tan insuficiente que no puede cubrir eso. Exacto, entonces es como que, no sé, para mí, en mi opinión, se va a ir yo creo que es al cielo, porque solamente por esta situación. Está bien, se le cortó así. Está bien, estricto. ¿Me escuchó? Sí. Hola. Un poquito entrecortado, pues se escuchó. Mira, no pretendo entrar en una discusión teológica y curso de historia, pero lo que quiero es ilustrar un poco cuán catolizado podemos estar. Así es. ¿Entiendes? Estoy catolizada. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Es una pregunta un poco capciosa, un poco para hacer reflexionar, pero usted sabe, usted es consciente de que existen iglesias donde todos los días los viven al terror a los hermanos, iglesias donde, por ejemplo, una mujer no la puede saludar si no está vestida con falda porque está endemoniada y porque sus demonios te pueden pasar. Yo he escuchado esas enseñanzas. Sí. Iglesias evangélicas, donde la gente no tiene ni idea, o sea, habla de la gracia, habla de la justicia, pero no tienen ni idea de la gracia ni de la justicia. Y viven aterrorizados con el infierno. No estoy diciendo que hay que vivir en pecado, ni que hay que vivir la vida loca y que hay que ser lo que sea de la vida, porque igual no vamos a salvar. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que hay iglesias que incluso dicen, tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Pero ¿a dónde han ido? Al final se han ido a la misma religiosidad a la cual Lutero levantó su voz de protesta y de la cual Lutero Dios lo rescató. Esa sería la teología del miedo. La teología del miedo, exacto. Se ha malinterpretado tanto la santificación, que a veces eso yo también he tenido dificultades, ¿no? En la otra congregación, cuando hablaba, ¿no? ¿Qué concepto de santificación tienen? O sea, ¿no? Es extremismo. Entonces se ha malinterpretado a punto de... como la otra pregunta, ¿no? Que comúnmente se hace, si Cristo viene ahora, ¿te vas o no te vas al cielo, no? ¿Te vas con él o no te vas? La teología del miedo, ¿no? Entonces la gente está asustada, ¿no? Asustada y siempre viendo, intentando ser cada vez más santo, pero terminan teniendo una vida extrema, ¿no? Hay mucho para hablar sobre ese tema, obviamente es un tema aparte, pero solamente cerramos porque son 8:30, pues nada, descansito, ¿no?
es bueno reflexionar sobre estos temas. No estamos siendo promotores de una vida frívola, por si acaso, de vivir en pecado y no pasa nada y todo bien. No, no, no. Cuidado. Pero también está el otro extremo. La religiosidad que te lleva a vivir aterrorizado y a buscar una santidad que encima se va a traducir en una santidad que desprecia al hermano. Porque por querer ser santo, me vuelvo discriminador, me vuelvo despreciador, como le pasó a unas hermanas mías que dice que fueron a una ciudad, viajaron y entraron a una iglesia, quisieron congregar, pero ellos estaban con pantalón, pues, ¿no? Y cuando se iban a sentar le dijeron, disculpe señora, retírese de la iglesia porque usted no está vestida correctamente para estar en una iglesia. Y la botaron a las dos. Hermanas en Cristo. Bien, chicos, con eso vamos a la pausa, vamos al break. Está interesante la vida de Lutero, ¿no? Todavía nos falta un montón, pero vamos a llegar. 15 minutos y volvemos.